Gracias por estar esta noche. Bueno, ¿cómo vivió lo que ocurrió hoy? Bueno, comparto absolutamente las cosas que Marina decía y para agregar un par de cositas a esto. La verdad es que hace varios años que nos manejamos con las estadísticas que tiene esta ONG, el Observatorio Zambrano de la Casa del Encuentro, y el número son exactamente una víctima de femicidio cada 30 horas en la Argentina. Sin embargo, en los 17 primeros días del mes de octubre llevamos 19 muertes. Por lo tanto, estamos ya en este mes superando esa lamentable y dolorosa estadística que traíamos en los últimos años. Y el otro tema que hay que tener en cuenta son lo que se llama las víctimas vinculadas. En estos años, digamos, hay más de 2.500 niños, niñas o adolescentes que han quedado sin padres. Yo voy a acompañar mañana al senador Jaime Linares, que va a presentar un proyecto, la ley Brisa, a mérito a Brisa, que era la niñita de una mamá que fue asesinada por su esposo, en presencia de sus chicos menores, muy chiquitos, y entonces el proyecto es una reparación económica del Estado justamente a los niños y niñas que son víctimas de haber perdido a su madre a manos de su padre. Margarita, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Algunas de las cosas me parece que las marcaba Edgardo recién, que es la falta de atención profesional, técnicamente preparada de aquellos que reciben los primeros síntomas y las primeras señales. Yo insisto mucho siempre con la falta de la capacitación de los primeros efectores, ¿no? El que en la policía o en la guardia del hospital o en la municipalidad, en distintos lugares reciben esa primera señal y sin embargo la mandan a la mujer arreglate, es un problema particular. Y creo que es muy importante poder detectar eso como una señal que la mayoría de las veces termina en esta consecuencia muerte, ¿no? Prácticamente irremediable. Entonces hay que trabajar mucho en eso. ¿Lo minimiza la policía, los que tienen que intervenir? Sí, no solamente la policía, hay organismos también de tipo administrativo, judicial, policial. No estamos preparados, no están preparados esos efectores para reconocer la gravedad que tiene esa primera señal. Y lo otro, nosotros estamos discutiendo en el Congreso el presupuesto. Hay que empezar a entender que el presupuesto necesita una perspectiva de género, que es saber de qué manera la asignación de los recursos públicos impacta de una manera distinta sobre los géneros. Y hay que incorporar esa mirada. Yo creo que además la ley de paridad va a permitir que más mujeres lleguen al Congreso, porque siempre terminamos de la misma manera. Cuando uno mira no solo la asignación de los recursos en el presupuesto, sino los presupuestos ejecutados, todas las partidas se terminan sacando de los programas y políticas destinados a esas áreas sociales para ir a parar a cualquier otra finalidad. Margarita, ¿no? Usted habrá escuchado a Cristina Kirchner decir que ella es víctima como mujer, que fue víctima de la violencia de género. Sinceramente a mí me avergüenza cada vez que la escucho a la señora Kirchner pretendiendo ella una centralidad en episodios como estos. Tengo presente siempre aquello tan lamentable y repudiable cuando después de la tragedia de Once ella pretendió hablarle a los familiares de la tragedia de Once diciendo yo también he tenido un muerto, ¿no? Y yo también he sufrido la violencia de género. Bueno, siguió esa línea. Claro, sigue en esa línea. Entonces trata ella de ponerse en una centralidad, no solamente es una falta de respeto a las víctimas en realidad de todos estos episodios, sino que además es de una gran hipocresía, porque Cristina gobernó y lo cierto es que durante todos estos años las políticas... Claro, eso le quería preguntar, ella prácticamente no hizo nada. No, en un momento, recordarán ustedes cuando fue ese fallo tan vergonzoso de la causa de Marita Zambrano con la absolución, de Marita Verón, con la absolución de los homicidas en Tucumán, se apuró en el Congreso a instancias de la presidenta la reforma de la ley y hoy tenemos una calificación agravada para el homicidio cuando es cuando se trata de un femicidio. Sin embargo, no han habido ni las asignaciones presupuestarias correspondientes ni las políticas públicas destinadas a esto. ¿Y qué explicación le encuentra si uno seguía por lo que dice ella, que ella es víctima de todo eso? Ella nunca ha tenido en el ejercicio de su gestión, durante toda su gestión, una mirada realmente de género, feminista. Al contrario, solamente ha utilizado eso en algunos momentos como parte de una prédica discursiva, más que nada, y retórica. ¿Usted dice que hay un relato de ella también el tema del feminismo? Claro, en eso como en tantas otras cosas. Ella no es una persona que haya definido el feminismo. Bueno, ha obturado en el Congreso todos los debates que apuntaban realmente a reconocer los derechos de las mujeres. Porque, digamos, había dos interpretaciones de esa frase, que primero sorprendió, porque ella en el poder estuvo 8 años como presidenta y fue
o que tuvo un hecho de violencia en su intimidad, o que... En un momento parecía que podía haber sido eso. O que, claro, primero porque hubo muchas cosas se hablaron durante mucho tiempo, o que porque tiene causas judiciales... soy una víctima de la violencia de género. Como diciendo, si yo fuera hombre, no me acusarían. Claro. Bueno, yo creo que apuntaba a eso, sí, ¿no? Fue la idea un poco esa. Venimos escuchando eso, donde además durante todo este tiempo viene hablando de una persecución política, en realidad. Lo que hay es una acción de la justicia porque es una persona responsable de los delitos de corrupción más graves que se han cometido durante su gobierno y que la tienen a ella como la decisoria de muchas de esas cuestiones y la beneficiaria. Usted no la acusa a ella por ser mujer. No, claro, de ninguna manera. Además, los delitos, digamos, que nosotros hemos denunciado, la tienen a ella en el ejercicio del mando y del poder en la Argentina. Ella ejerció un liderazgo muy fuerte. Ella, después de la muerte de Néstor, asume el liderazgo del gobierno, del Partido Justicialista, al que antes rechazaba, y también del manejo de los negocios familiares. Y ella sigue haciendo negocio y enriqueciéndose personalmente. Margarita, con las pruebas que hay, Cristina Fernández de Kirchner, ¿tendría que ser procesada y ir presa? Yo creo que sin ninguna duda ser primero citada a indagatoria, después debería ser procesada rápidamente y en el momento en que esas causas terminen, digamos, a mí no me gusta adelantar resultados de las causas, pero no tengo duda que los delitos son tantos. Los delitos en contra de la administración pública son delitos que no tienen penas muy graves. El tema es que la cantidad de delitos y obviamente a mi juicio lo que podría ser la asociación ilícita tendrían que terminar con una pena de prisión. ¿Y usted no está muy conforme como están trabajando los jueces? ¿Ve un poco de lentitud? ¿Por qué está enojada? Sí, en realidad porque las causas tuvieron algún impulso hace 3, 4 meses atrás y hoy no. Cuando uno mira puntualmente cada una de esas causas, en la causa llamada la ruta del dinero, que es la causa del juez Casanelo, bueno, el juez Casanelo hoy ha hecho una intimación a los peritos, porque la verdad que todo eso se viene dilatando para que hagan la pericia sobre Báez. Pero en el aspecto de Cristina, el fiscal Marijuán había imputado a Cristina y después terminó declarándose incompetente y mandando las cosas a Ercolini y Policita. ¿Qué pasó ahí? Ercolini y Policita tienen una cantidad de cosas sobre la mesa que yo creo que a esta altura ya no saben ni qué hacer. Entre otras cosas porque no tienen el personal ni los equipamientos que necesitan. A veces no tienen ni sillas ni computadoras, ¿eh? Cuando se hizo esto ya referenciado con la causa Otesur, porque ellos reciben y van acumulando todo esto. En la causa Otesur recuerden que en aquellos allanamientos que había hecho Bonadío cuando tenía la causa, le llegó a completar 400 cajas de documentación y los fiscales han podido ver 10 cajas de esas 400. Entonces eso va con una demora muy, muy llamativa. Pero esa demora es una demora bueno, pues no hay personal, de operativa, o es una demora política, porque creo que los jueces son muy lamentablemente, porque los jueces tendrían que dictaminar por las pruebas, tanto a favor como en contra, acá son tiempistas, exactamente, ¿no? por eso digo, no es solamente esas causas. Miremos la causa Aerolíneas Argentinas. Si se quiere una causa menor, pero donde el delito es clavado, las negociaciones incompatibles, la jefa del Estado contratando el propio hotel de la jefa del Estado. Ahí el delito es inconfundible. Bueno, esa causa no tiene ningún avance, ningún avance. No se ha hecho nada, absolutamente nada. Ahora, entonces uno empieza a ver que pasan los tiempos, hay movimientos. La causa Otesur, más allá de que se termina acumulando con las otras, y eso es lo que complejiza, hace 3 meses que no tiene ningún movimiento esa causa. Entonces alguna cosa está pasando en las causas judiciales que las causas no avanzan. Margarita, pero entonces usted con este argumento está dando la razón a los que sostienen que, yo creo también en eso, que juntar todas en una sola mega causa en realidad es perjudicial. Pasó con temas de derechos humanos también. Sí, en realidad la causa esa que termina acumulándose Otesur y obra pública, una vieja causa de Carrió, lleva a que los fiscales y el juez se han concentrado en el delito de asociación ilícita. Yo estoy convencida que hay asociación ilícita y que hay que terminar en ese delito. Pero el problema es que la investigación de eso hace que se haya citado indagatoria ahora a 30 personas y entonces llegamos al año que viene con eso. Yo creo que sería mucho más sencillo ir por la investigación parcial de los otros delitos para llegar después a la asociación ilícita. Cambio, hoy llaman a todos estos y planchan las otras causas. Ahora, Margarita, hay, porque digamos, se insiste mucho que desde el gobierno también
se quiere que no se avance, o sea, quiere a una Cristina complicada judicialmente, pero no presa para que sea candidata y confrontar con ella, que también desde el propio macrismo están en esta posición. A ver, yo separo lo que son los elementos objetivos que yo tengo a la vista y pongo a la vista, que es el parate de las causas. Esos son datos objetivos en todas las causas. Y después pongo en el terreno de la subjetividad que yo aporto, que es mi visión sobre esto, un análisis similar al que hacen ustedes. En realidad el gobierno se beneficia en la medida en que Cristina llega del sur, se presenta, se sube a un escenario, dice la sarta de disparates que dice, y eso termina expulsando inmediatamente hacia una maleta que acumula Macri. El que se beneficia con Cristina haciendo actos y con la posibilidad de presentarse el año que viene como candidata es el gobierno. Entonces eso reinstala una idea de polarización donde se retroalimentan entre sí porque los dos obtienen el beneficio de esa polarización. Pero se supone que el gobierno tendría que, o sea, otra vez, como los jueces, si hay pruebas, tendría que avanzar la investigación. Si no hay pruebas, sacarle la culpa o la sospecha. A ver, cuando el jefe de gabinete dice nosotros no vamos a hacer nada para que vaya o no vaya presa. Macri también lo dice. Eso parece como una cosa políticamente correcta, pero es absolutamente insuficiente. Se necesita un gobierno que coopere. Yo reconozco y lo he hecho públicamente que hay muchos organismos del Estado que cooperan. La UIF se ha presentado como parte querellante en alguna de las causas. Vialidad le ha dado un gran impulso a la investigación de las obras públicas. Ahora, la verdad es que necesitamos un gobierno que se juegue, porque además... A ver, ¿qué es jugarse? El gobierno de Macri representa una sociedad que necesita saber que hay una justicia que investiga, que esclarece y que condena. Entonces no pueden mirar para otro lado frente a lo que ha ocurrido. La verdad es que no puede ser que les dé lo mismo que se investigue o que no se investigue. Yo creo que no pueden tener esa posición de una neutralidad que no existe, que no puede existir, porque ellos representan a los argentinos y tienen que impulsar la investigación judicial. ¿Qué es jugarse? Para usted, Macri, ¿cómo se tiene que jugar? Bueno, yo creo primero que la cooperación tiene que ser mucho más sólida, activa, firme, brindando todos los elementos que hay que brindar, presentándose como querellante en todas las causas y, por supuesto, que hay comentarios que son malos. Miren, yo tengo mucho respeto por el ministro de Justicia, pero cuando el ministro de Justicia sale y dice públicamente no hay razones para investigar a Cristina o para poner presa a Cristina. Para poner la presa, dijo ahora. Claro, la verdad, mejor ni hablen cuando van a decir además bueno, él tiene derecho a expresarse, pero supuestamente un ministro de Justicia tiene que mantener la mayor neutralidad posible, ¿no? Pero además en una situación como esta, la verdad lo de la neutralidad es relativo. Ellos se encontraron con un gobierno y se encontraron con un desastre de lo que se había hecho con la Argentina, porque nadie más consciente que ellos del saqueo que hicieron de la Argentina. Ellos son plenamente conscientes. Entonces tienen que salir y decirlo. Y tienen que impulsar la investigación de las causas. Y aportar las pruebas, ¿no? Porque en definitiva la estafa fue contra el Estado. Exacto. Fue contra el Estado. Mire, yo he pedido cantidad de veces el tema del Banco Nación. La causa del Banco Nación es de una gravedad enorme. Esa es otra de las causas que no tiene ni un solo movimiento. ¿Cuál es la denuncia? Esa la tiene el juez Rafecas. Toda la manipulación que se hizo con Lázaro Báez desde el Banco Nación. El Banco Nación no respondía, el directorio del Banco Nación no lo hacían porque eran amigos de Báez. Era porque Báez era y es el socio comercial del matrimonio Kirchner. Estos son los datos que nosotros vamos aportando. Le daban no solamente línea de préstamos a los que no accede ningún otro argentino, le permitían descubiertos a los que nadie accede, sino que armaron ese fideicomiso financiero de Austral Construcciones con el que les permitieron movimientos muy sospechosos de cientos de millones de pesos durante varios años. Y Báez es de esos empresarios, no el único, como otros, que se beneficiaron con los negocios con el Estado en la era kirchnerista. El gobierno se fue, bajaron la cortina, dejaron los pasivos en el banco que terminamos pagando todos los argentinos y dejaron encima a los trabajadores en la calle. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno de Macri frente a estas cosas? Ahora, el gobierno de Macri, ¿usted piensa que es por una cuestión de especulación política o porque quiere que se investigue hasta cierto nivel? Porque esa era una idea que había, digamos, cuando ganó Macri, en ese interregno hasta que asumiera, que el gobierno quería que avanzara contra Vudú,
contra Aníbal Fernández, contra Eco, pero que a Cristina... La de Vudú es la otra causa, ¿no? Claro. ¿Cuánto hace que tendría que estar en juicio oral esa causa? Impresionante, sí. Claro. Sí, sí. Le pasa que vinieron tantas después que es como... Sí, que- Vudú hoy parece, a comparación de todo lo que hay, dice que causa menor, pero no es menor Chicone. No, no es menor. Recordemos que Chicone es la fábrica del dinero, donde Sí. hacen Recordemos, los y lo vamos a billetitos, decir, que Margarita Stolbizer, en momento donde había pleno poder del kirchnerismo, fue la primera persona que denunció el tema Chicone en el Congreso, ¿no? Y esto es muy importante. Pero bueno, Vudú sigue, incluso hace chiste con su situación. Pero procesal. está con Delía y con Claro. Esteche en una fuerza política. Por eso y está con- insisto que cuando uno empieza a tomar las causas judiciales, esto es un dato objetivo. Las causas judiciales que investigan al kirchnerismo están paradas. Y no hay intención del gobierno de impulsarlas. Y hay obviamente, porque yo frente a esa inacción, por eso digo, tenemos esos elementos, pero yo me permito desde la subjetividad mía Sí. pensar mal de todo, sinceramente. Porque yo digo, el gobierno tiene interés en que se siga investigando a los empresarios beneficiados con la obra pública. Pues por supuesto que era Baez, pero no era solamente Baez. Bueno, es como hay una... ¿Tienen interés o no? La causa hay un Aerolíneas. paraguas sobre los Ustedes saben lo que empresarios. fue Aerolíneas. El gobierno actual dejó sin efecto la contratación de Austral Construcciones y contrataban el hotel del primo de un funcionario. Yo les pediría a los que están en el gobierno, sinceramente, muchachos, miren, pídanle a los parientes que no se presenten a las licitaciones públicas. Pídanle a los parientes que por unos años no hagan más negocio con el Estado. Dedíquense a hacer actividad empresaria privada. Me parece que estas son las cosas que necesitamos y yo no veo al gobierno demasiado decidido en esos puntos. Ujú. Margarita, bueno, ahora va a estar, Cristina va a ir el 31. El próximo viernes, ¿no? No, tiene que declarar porque le postergaron. Pasó primero del 22 al 28, el 28 al 31, Bien, va a la ir. indagatoria con Ercolini. No descartemos que apele la decisión. Apelado ¿no? y el juez rechazó. Claro, pero puede ir a apelar a la Cámara. No nos olvidemos que ella lo que pide no es la postergación, sino la nulidad de su Exactamente. declaración. El juez lo rechaza, por supuesto. Pero esto puede le- extenderse. Claro. podría Ahora, extenderse. en esa causa... ¿Y qué cosa necesitamos todos? Perdón. La verdad es que se tiene que dejar de poner palos en la rueda. La señora de Kirchner tiene que ir y dar sus explicaciones. Ahora, para eso necesitamos una justicia. Y este es el otro tema de las causas judiciales. Es que no la citen por cosas colaterales, la verdad. Ya está, el dólar futuro, incluso las obras públicas. Que la sienten a dar explicaciones de aquellos negocios que ella manejó personalmente y que la beneficiaron. Los hoteles. Claro, las dos causas. ¿Usted piensa que esas dos causas, Sauce y Otesur, son las que más están complicadas? paradas y donde está complicada ella, la verdad. Donde Personalmente. Personalmente. Porque esas dos sociedades son las sociedades utilizadas como pantalla para cobrar los retornos que se hacían con los empresarios más beneficiados con la obra ¿Y pública. ahí hay pruebas concretas? Muchas. Yo acabo de presentar, les digo, las últimas en estos días. Hay cosas que son escandalosas. ¿Por Ella ejemplo? contrata la ampliación de su hotel, del Hotel Los Sauces, no confundir con la sociedad. La contrata Austral Construcciones. Cuando le contrata para que Lázaro Báez le haga la ampliación de la obra, se compromete a cederle como pago por esa obra un bien inmueble, algo tasado en 1,5 millones de pesos más o menos. Hizo la obra, hizo la ampliación, nunca le transfirió el inmueble. La pregunta es cómo cobraba Lázaro Báez semejante obra. Y lo otro es más grave todavía, nosotros lo hemos presentado ahora, hay varias escrituras. Todo esto es documentación que surge del expediente de los allanamientos en la escribanía Albornoz. Hay un fideicomiso que firman en un momento, en el 2005, Lázaro Báez y Néstor Kirchner, por el cual en un terreno de Néstor Kirchner, Lázaro Báez construye departamentos. Se obliga a construir 10 departamentos y ahí mismo acuerdan que van a ser 5 y 5. Terminan los departamentos y resulta que Néstor Kirchner declara en su declaración jurada que los 10 eran de él. Y después aparecen operaciones muy sospechosas en las cuales Máximo Kirchner, en representación de Néstor, le vende a Lázaro Báez departamentos, estos y otros departamentos, están hasta los números de cheque yo aporté, con los que le pagan, porque obviamente que eso lo que está encubriendo
viendo es el negocio, es todo, el retorno, todas digamos. operaciones simuladas. Entonces un departamento que tenía una evaluación fiscal de 10.000 pesos se lo pagan en 5 millones. Margarita, los papeles, digamos, declaración de jurada de Cristina, de Máximo, la familia de Cristina, las actas, las escrituras, ¿no resisten una investigación? No, de ninguna manera. Por eso siempre digo esto, en algún momento me hicieron una acusación, una denuncia por cómo yo obtenía las pruebas. Las pruebas que yo aporto, lo único que hago es recopilar información y mostrarles las evidencias. Están todas en los expedientes. La documentación es documentación pública, accesible. Yo miro eso y se lo cuento a los jueces, la Pero verdad. Yarvide no encontró culpa en el enriquecimiento de los Kirchner. Sí, igual yo siempre hago la diferencia respecto de aquellos sobreseimientos que tuvieron. Lo de Yarvide fue un escándalo, recordemos además los fiscales que no apelaron nunca a esa decisión y demás. Pero todas las cosas que yo he presentado, por eso las únicas 2 denuncias que Cristina tiene ella denunciada son las 2 que yo hice. Todas las viejas no iban contra Cristina. Y yo lo que he demostrado es que después de aquellos sobreseimientos, porque cuando yo presenté las denuncias algunos me decían, no, pues ya fue sobreseída, no puede ser juzgada por algo distinto. No, todas las denuncias que yo he hecho contra Cristina es por negocios de ella personalmente posteriores a la muerte de Néstor Kirchner. Por lo tanto, nada de eso ha sido investigado con anterioridad. Un segundo, Margarita. Marina, ¿qué tenemos? Y porque las redes sociales quieren preguntar también, tienen sus preguntas para Margarita Stolbizer. Margarita, quieren saber cómo está la relación con Massa. Bien, la relación con Massa está muy bien. Hoy hemos estado juntos recibiendo a todos los colegios de profesionales. Sí, pero de lo que quieren saber es si van a hacer alianza. Con eso no, la verdad es que yo he planteado más de una vez y más a lo mismo. No hay que agotar a la gente con cuestiones electorales, que nos vean a nosotros preocupados por nosotros y no por los problemas de la gente. La agenda que yo tengo con Massa... Bueno, pero también, Margarita, ustedes están juntos. Se cae de cajón, que o van a ser compañeros de foro, o van a compartir una misma lista, o simplemente están tanteando a ver cada cómo... uno puede hacer las especulaciones y las conclusiones que quiera. Yo aseguro que nunca hablé con Massa de una lista. Mi agenda con Massa es el empleo, el impuesto a las ganancias, los jubilados, las pymes, las tarifas. Esa es la agenda que yo tengo con Massa. ¿Usted compartiría una lista con Massa? Es que yo hoy no me estoy planteando compartir o no, pero por supuesto que he dicho que no lo descarto, al contrario, tengo hoy un buen entendimiento con Massa. Cuando me preguntan, ¿está cerca de Massa? Miren, ese es el resultado de la última elección. La gente en la última elección, ojalá hubieran dicho que gobierne Margarita, pero la ciudadanía en octubre del año pasado o en noviembre dijo, el que va a gobernar es Macri. Massa y Stolbizer van a la oposición y estamos en ese lugar. Ahora, Margarita, porque también hay una especulación de que el PRO, María Eugenia Vidal, que con usted tiene un buen diálogo, sí, claro. También la quieren seducir para que se vaya del otro lado. ¿Eso es factible? Miren, yo nunca he tenido, tampoco con María Eugenia, una persona a la que apoyo, realmente quiero que ella tenga una muy buena gestión y todo lo que yo pueda hacer por ella lo voy a hacer. Nunca he tenido con ella, porque hasta creo que es una falta de respeto pensar en este año. La gente se cansó de votar el año pasado tantas veces. Yo no le puedo hablar este año otra vez de una lista. El año que viene decidiremos, en marzo, en abril. Pero no se va a jubilar, como dice Carrió, que se va a jubilar. Es difícil que los políticos se jubilen. Yo milito en política hace más de 40 años, 50 años, hace tanto, así que no. ¿Siguen mal las dos, la relación entre ustedes? No, mal no. Yo tengo mucho respeto por ella y además en el Congreso compartimos algunas de las comisiones de trabajo, así que no tengo una mala relación, pero tampoco tengo una relación de asiduidad, ¿no? Margarita, lo mencionó varias veces a Mauricio Macri. ¿Cómo ve el gobierno de Macri? A ver, yo he planteado siempre que el gobierno tiene luces y sombras. Yo veo como muy positivo el cambio de clima. Esta decisión última del gobierno de haber convocado a un diálogo social me parece que es la mejor decisión. Yo criticaba mucho que no lo hicieran, porque además Macri tiene un mal consejo de aquellos que le dicen que pierde autoridad cuando convoca, y me parece que esta es una muy buena decisión. En materia económica tomaron unas buenas decisiones inicialmente y no han seguido después con un plan, con una estrategia
económica que nos permita salir de la magia, de la baja de la inflación y de las inversiones. Y creo que esos son los problemas centrales que nosotros tenemos. Hay algunas dificultades en términos institucionales que ellos mismos no logran resolver. Me parece que este es un gobierno que tiene que hacer muchos más esfuerzos por la prolijidad y la ejemplaridad, ¿no? Estoy trabajando ahora en una reforma integral a la ley de ética pública. Hay que resolver los conflictos de intereses que tiene este gobierno. Y hay que apuntar sobre todo a no perjudicar a los sectores medios. Yo no creo, como algunos dicen, que este gobierno hambrea a la gente. La verdad es que este es un gobierno que sostuvo y amplió los programas sociales para los sectores más necesitados. Ahora, ese no es el combate a la pobreza. Eso es una gran mentira, pero además no se puede pensar que la pobreza se resuelve con transferencias dinerarias. Y poco están haciendo en otras áreas, sobre todo. Por eso el tema central de la agenda que yo tengo con Massa es el empleo. Y nos juntamos con las pymes, con los grandes empresarios, con los profesionales. La discusión de la Argentina, de cómo se sale de la pobreza y se piensa en un futuro distinto y cómo llevamos adelante un proyecto de país, es el empleo, es la educación y el empleo. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar de Carrió, ¿no? Sí, Ya que la ¿cuándo mencionaste. vuelve? Pero no se lo vamos a decir a Margarita. No, Dice no. que se sorprenda cuando la vean